Vamos a darle una vueltita a nuestro contestador automático. Tenemos llamadas vuestras. Buenas noches, me llamo Jesús, llamo de Cádiz y me gustaría dar mi pequeña opinión. Ahora que está en el gobierno un partido político de distintos signos que está en Andalucía, pues ahora escucho a los rabiosos de Andalucía decir que van a perder millones de euros con esto de los recortes. Con idea, pues yo le diría a estos señores rabiosos de Andalucía, que legítimamente tienen el poder, que devuelvan el dinero de los ERE y verá cómo no se pierde tanto por los despistes y con los recortes. Muchas gracias. Gracias a usted. Hombre, el dinero de los ERE no es que lo tenga que devolver, es que no se debía de haber malversado, porque es al final lo que ha ocurrido con los ERE y que es lo que estamos viendo constantemente. Y no creo yo que el problema de la administración autonómica andaluza y por tanto de su economía tenga tanto que ver con que haya un partido de un signo o un partido de otro signo en Madrid, sino más bien con la propia responsabilidad de la administración de sus bienes y de sus fondos. Vamos a por otra llamada. Hola, soy Antonio desde Ubrique. Enhorabuena por el programa. Solamente para decir que no estoy de acuerdo en su totalidad cuando se dice que la culpa es del pueblo cuando estamos en la situación de crisis en que estamos. Cuando hay un continuo engaño por parte del poder y el pueblo está engañado, el pueblo no tiene la culpa de que se le engañe. Son los que tienen el poder los que están manipulando y haciendo que el pueblo vote equivocadamente ante una situación que se le oculta. Gracias. También es una reflexión acertada. Vamos a ver, eso ya lo hemos venido aquí diciendo de forma reiterada. Las elecciones de 2008, perdón, se ganan porque toda la contienda electoral se monta sobre una base incierta, porque además los presupuestos para 2007, insisto, se conformaron con un cuadro macroeconómico absolutamente falso. Y eso, claro, predeterminó el signo de las elecciones. Ese cuadro macroeconómico... ¿Quién lo dibujó? Lógicamente, y además esto me remito al célebre debate Pizarro con Solbes, que tiene mucho que ver con eso. La ejecución de los presupuestos hubo que modificarla en 8 ocasiones, desde el momento en el que se aprueban los presupuestos del Estado. Y una vez antes incluso de aprobarse, ya hubo que modificar el propio cuadro. Es decir, era todo una mentira absoluta y precisamente eso motivó que ganaran las elecciones en el año 2007 contra todo pronóstico. Vamos a recordar alguna de las frases, pero a mí me gusta mucho recordar frases. En esa época, en esa campaña electoral, yo recuerdo, era el 2007 y tal, y cuando se hablaba, decían, el PSOE, el Zapatero, decía que España estaba muy bien situados, que estábamos fenomenal, que éramos muy felices y tal, y alguien venía del Partido Popular o de otro partido, lo ponía un poco en solfa o lo ponía en duda, rápidamente se le tachaba, a ver si os acordáis de aquella campaña, de que era antipatriota, antiespañol y tal. Sí, sí. A esa campaña te refieres, ¿verdad, Fernando? Sí, Era por hacer memoria. Yo recuerdo que Manolo Pizarro, que como dije en el anterior programa, es compañero mío de promoción, tuve la ocasión de verlo al mes siguiente al debate. Y bueno, haciendo chascarrillos sobre cómo había ido y todo eso, me dice, bueno, mira, esa falsedad lo único que va a traer es un llanto y crujir de dientes en los próximos años. Y desgraciadamente... Así fue. Así fue, ¿no? Así está siendo. Y así está siendo. Así está siendo. ¿Qué es de él? ¿Dónde está ahora? Bueno, está muy tranquilo. Ahora mismo hace tiempo que no tengo contacto con él. He abandonado por completo toda la actividad política. Y probablemente lo vea este invierno, porque también le gusta la nieve como a mí. Ay, qué bueno. Y probablemente coincidamos en algún Él es sitio. el presidente del despacho Baker. ¿Ah, sí? McKenzie. Despacho de abogados. ¿Dónde está radicado? ¿En Madrid? Es un poco... relaciones públicas, sí, como ellos le llaman counsel. Un counsel, sí. Ah, bien, perfecto. Hay una cosita, un pequeño Por favor, matiz. José Luis. En esto este señor dice por teléfono que efectivamente el pueblo no tiene la culpa, evidentemente que no, pero sí es verdad una cosa, y de eso sabemos todo un poquito ya con estos años de experiencia en la nueva democracia española. El marketing tiene un poder fantástico y eso lo maneja fenomenalmente bien el PSOE y el Partido Popular lo maneja muy mal.
Sí, pero para eso está esta televisión. Bueno, ahora. Para dar una opinión alternativa y una información alternativa y que Ahora. la gente saque sus propias Que conclusiones. tampoco Pero esta ¿cómo te televisión- enteras que te están engañando, Claro, Luis? Es que es complicado, difícil, José Luis. claro, es muy difícil. Si Tener no tiene criterio, acceso a la como decía información, Juan que es Carlos lo al que principio, decía- tienes que tener mucha información. información. Tienes que leer mucho, Claro. tienes que hablar con mucha gente, tienes que tener datos que... Sí, Y pero aparte que la maquinaria nadie los mediática tenemos. se pone más en valor cuando tú gobiernas, evidentemente, que cuando estás en la Pero oposición. mira, Agustín, yo pienso que estas elecciones últimas han sido un punto de inflexión importante en la política española. Yo creo que la gente ha empezado a votar con la cartera y no con el corazón. Yo creo que eso es muy importante. La gente se siente ahora ya contribuyente, exige al político y yo creo que ha supuesto una modificación sustancial en relación con la época pasada. De hecho, ahí están los resultados. Sí, porque se han devaluado los conceptos derecha-izquierda con la economía. Mira la gente como tú dices, es que vamos a ver, yo soy mi corazoncito, ideológicamente todo es maravilloso en la izquierda y tal, pero es que no Lo que tengo queremos para es comer. vivir bien y en paz. Pero tengo Por que comer. Dios, que no nos cuenten más milongas. Juan Carlos, ¿quieres añadir algo? No, que Pues seguimos efectivamente todos con el tema. lo importante es votar con sentido de la responsabilidad, Claro. con sentido ciudadano y con libertad. Y yo creo que afortunadamente cada vez más vamos teniendo los ciudadanos españoles y en concreto los andaluces, y este medio, como muy bien decía Luis, este programa en concreto, facilita más información, o al menos una información que no es exactamente la que ha venido facilitando Canal Sur hasta la fecha, y que de todas formas esa información, que conste, que está también a disposición de los ciudadanos españoles en los periódicos diarios, porque está ahí. Lo que pasa es que efectivamente hay que comprar el periódico, hay que leer el periódico, hay que interpretar a veces algunas informaciones o algunos artículos No es fácil, de opinión y evidentemente también hay que compararlos y hay que contrastarlos, porque eso sí es tomar también en su caso el ciudadano un criterio, una decisión y una opinión responsable. Es decir, no creyendo fácilmente ni una ni otra, sino comparándolo y aprendiendo a partir de esa comparativa realmente y deduciendo él sus propios criterios. Sí, porque es que además hay muchos conceptos técnicos muy difíciles de entender por legos en la materia. Para mí, es decir, temas que no conozco, de los que se están hablando, de si política tal, política cual. Y creo que la labor de los medios de comunicación es interpretar esas cuestiones técnicas y hacerlas accesibles a todo el mundo para que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, hoy la noticia de que la Junta de Andalucía ha suspendido los pagos a los proveedores, pues en principio nadie se la puede creer y cómo de pronto la Junta de Andalucía puede suspender pagos a los proveedores. Claro, yo me llevo las manos a la cabeza de cómo la intervención general de la Junta de Andalucía, que son profesionales, que son funcionarios, que en principio no son políticos, que tienen unas obligaciones legales, cómo puede dar la orden de que no se paguen esas facturas, esos proveedores, sabiendo las consecuencias que para posteriori tiene esa decisión en esos proveedores, ¿no? Y eso también nos lleva a la conclusión de que mucha gente que se puede sorprender o puede no llegarse a creer que cuando se toman posesión de diferentes comunidades autónomas de pronto se descubran déficits y cientos y miles de millones de pesetas o de euros que estaban debajo de las alfombras. Ahora, cuando analizamos este tipo de situaciones y este tipo de circunstancias, vemos que es perfectamente posible. Pero claro, es posible por la dejadez de los políticos, por la connivencia de cientos funcionarios, que me imagino que tendrá que ser de muy alto nivel, y de ahí la necesidad, como hemos comentado en la primera noticia del día de hoy, la necesidad de, por vía penal, tratar de restañar esos desequilibrios existentes, ¿no? Sí, pero retomando el debate otra vez de la veracidad de la información que suministra un político o la clase política en general y la trascendencia que eso tiene en las decisiones domésticas, empresariales y familiares de inversión o simplemente del desarrollo de la vida cotidiana. Igual que anunciaba el otro día, salía en la prensa, que el sindicato UGT iniciaba un procedimiento, una denuncia penal contra la Generalitat Valenciana por engaño. Un ciudadano que en el año 2007 decide embarcarse en la compra de una casa que supone una inversión muy importante, quizás la más importante en la vida de una familia, y decide, teniendo en cuenta la información que está escuchando de que éramos la Champions League de la economía, que el señor Zapatero ponía en solfa a Italia y a Francia en relación con la renta nacional, y que uno decida, sabiendo ya que eso era todo incierto,
yo creo que en ocasiones hay ciertas responsabilidades, por lo menos porque yo tomo una decisión que no lo hubiera tomado de haber conocido realmente la realidad. Cuidado. La responsabilidad que tienen los políticos va más allá. Yo no sé si el señor José Luis Rodríguez Zapatero estará pendiente de haber perjudicado a muchos, no lo sé. Yo creo que aquí hay una persona que creo que ha hecho mucho daño a este país, y no soy yo precisamente un economista para hacer un análisis frío, pero yo creo que Solve... Sí, pero eres ciudadano. Cuidado, eres ciudadano. Exacto, exacto. O sea, para entender de televisión no hay que trabajar en la televisión, hay que verla, nada más. Pues bueno, pues para entender de economía lo que hay que sufrirla. Está tieso. Hay que sufrirla. Fundamentalmente. No, pero me refiero a la figura de Solve, yo creo que ha pasado muy de puntilla en este país, y a mí me da la impresión que ha hecho mucho más daño del que se le ha achacado a él. Bueno, ¿Solves o efectivamente la Moncloa? Porque era conocido también las discusiones y las tensiones que había entre Moncloa eso está claro, y Solves, Zapatero se cargó a Solves por ahí porque Solves no se plegaba, porque por mucho que aparentara en el famoso debate con Manolo Pizarro, Solves a fin de cuentas un perfecto técnico, perfecto economista, y sabía exactamente cuál era la situación. Estaba haciendo una labor política en ese momento. Y una cosa es presentar una imagen y una cara al exterior, y otra no saber lo que realmente había dentro y sobre lo que él tenía que cocinar. Y ahí viene el problema, y sale disparado por eso. Y se nombra una persona que desde mi punto de vista no tenía la talla que había que tener, y sobre todo en los momentos en los que se nombró, ¿no? Yo creo que ha obedecido más al hecho de plegarse a las directrices que en ese momento le daba el presidente del gobierno, que a una labor seria, de disciplina y de atenerse realmente a lo que se podía hacer en ese momento. Los dos gobiernos Zapatero han sido tan extraordinariamente frívolos, no solamente en sus decisiones políticas que después nos han afectado y perjudicado a los españoles, sino además también con sus propios ministerios, con sus propios ministros. Un caso es el de Solve, pero otro caso que podríamos comentar también aquí es el de Moratinos. También. O sea, estos casos, por ejemplo, tan concretos, al final eran personas que lo que estaban era realmente dando una cara pública, pero las decisiones y las orientaciones políticas se estaban tomando en otro sitio, y el otro sitio era en la Moncloa. Sí, pero la proyección técnica de Solve, como persona formada, técnico de alto nivel, si él no comulga con la política, lo que tiene que es marcharse, porque si no tú eres cómplice y eres responsable de esa política. Su conciencia, ¿no? Totalmente cierto, y además fue lo que acabó haciendo. Claro, claro, porque si además si fuera un neófito en la materia, yo puedo pensar, bueno, pues este es que no sabe de qué va. Pero hombre, si una persona que tiene un pedigrí importante y un currículum más crimen tiene. Pues resulta que digo, bueno, si está diciendo esto, tendrá razón, por lo menos muchos ciudadanos lo podrán pensar así. Yo creo que eso incluso agrava el engaño, precisamente su condición. Por eso. Bueno, pues avanzamos, volvemos la vista otra vez a Andalucía y saludamos de nuevo a Almudena. Almudena. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha vuelto a pronunciar en contra de la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, y más conocida como la Ley del Enchufismo. Paraliza la integración de más de 7.700 trabajadores que trabajaban antes en la antigua Agmasa en la Agencia de Medio Ambiente y Agua. Además, el sindicato USO ha valorado la sentencia y afirma que no se toman medidas cautelares, sino que es sentencia firme. Le vamos a ver todo con más detalle en el siguiente vídeo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido una sentencia contra la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, de forma que dicho fallo judicial anula la integración del personal de la extinta empresa pública Agmasa, 3.711 trabajadores en la nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua. Esta es la segunda sentencia del Tribunal Superior que anula el punto más polémico de la reforma de la Junta, que es la integración del personal de las empresas públicas y otros entes instrumentales en las nuevas agencias. Esta última sentencia del Tribunal acoge la argumentación del primer fallo e insiste en que el acceso privilegiado de los trabajadores de la Administración paralela a las nuevas agencias supone el desprecio del Estado de Derecho y una flagrante vulneración de los derechos fundamentales. El sindicato USO ha recordado que recientemente ha habido más de una media docena de pronunciamientos judiciales también contra la Junta, pero se tratan de medidas cautelares que paralizan la integración del personal, pero de forma provisional hasta que no haya sentencia firme. También el sindicato ha dejado claro que este último fallo no se refiere a medidas cautelares, sino que directamente declara la nulidad de la disposición adicional del decreto por el que se aprueban los estatutos de la nueva agencia. Juan Carlos. Pues este caso es, bueno,
vamos a ver, es reiterativo en el sentido de que ya está ocurriendo en varias ocasiones que están dándose sentencias jurídicas, y en concreto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en contra de toda esta acción, que mal llamada Ley de Reordenación del Sector Público, traducida al periodismo y al vulgo natural como Ley del Enchufismo, que además lo describe mucho mejor, y que en el fondo no es ni más ni menos que institucionalizar la administración paralela que ha creado la administración de la Junta de Andalucía a lo largo de estos años, y dejarla situada como administración de hecho y de derecho, ¿no? Entonces, este es el segundo caso que es, en el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en denuncias de uso, del sindicato Uso, que es el que lo ha denunciado, el segundo caso en el que tiene el mayor interés de que niega la incorporación. Sí, rechaza la posible incorporación de estos empleados en la nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua, porque venían de la extinta empresa anterior, que era la ESMASA, y debían de pasar a la que le llaman ahora AMAYA, que es la Agencia de Medio Ambiente y Agua. A mí particularmente, dicho esto, que es el caso global y el caso que nos ocupa, me llama particularmente la atención una cuestión, y es que en esta cuestión, en esta acción que provenía de una demanda, de una denuncia del sindicato Uso, había otro sindicato que también estaba personado, pero que curiosamente este sindicato estaba personado a favor de las tesis de la Junta de Andalucía. ¿Qué sindicato? ¿Qué sindicato? UGT. Entonces, eso me llama extraordinariamente la atención y lo dejo ahí. Pues a mí no me llama absolutamente Nada. Ni a mí tampoco. Precisamente no me llama absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, pues le llaman el sindicato hermano y al otro le llaman el sindicato primo, por eso de la prima de riesgo, que es Comisiones Obreras, precisamente por ese tema con la función pública andaluza. La connivencia del PSOE y UGT, vamos, quiero decir, es su sindicato, y no hace falta que vayamos a grandes administraciones. En los pueblos donde gobierna el Partido Socialista, el tratamiento de los sindicatos es de callarse o de formar el menor escándalo posible, aunque, como pasa en mi pueblo, pasen los meses y no se paguen las nóminas. Cuando gobierna el Partido Popular, el sindicato al mes siguiente está formando un zipizape con los tambores, con las trompetas, con los ruidos, con las pancartas, ¿no? Esa connivencia la vemos en casos como estos ya de manera mucho más descarada, ¿no? Me gustaría explicar algunos conceptos que son jurídicos, pero creo que pueden hacernos entender de dónde hemos venido y a dónde hemos llegado, ¿no? La función pública, esto es una verdad de perogrullo, es muy diferente del régimen laboral. Las diferencias fundamentales son que para acceder a la función pública tú tienes que pasar una serie de pruebas, serán discutibles o no discutibles, pero son justas en el sentido de que los mejores preparados, según esas pruebas, acceden a la función pública. En el régimen laboral esa selección no se da, es más arbitrario la designación o la elección o la contratación de esas personas. En segundo lugar, también los funcionarios públicos están investidos de lo que se llama en derecho el imperium, la autoridad, que la ejercitan precisamente porque están integrados en la administración pública, que incluso de forma coactiva puede imponer sus decisiones. Y la tercera gran diferencia es que el funcionario público es inamovible, mientras que el personal laboral no lo es. Esta inamovilidad es importante para comprender lo que ha sucedido en la Junta de Andalucía, porque lo que algunos pueden pensar que es un privilegio de la clase funcionarial, en realidad es una garantía de cierta objetividad en la administración y en la actuación administrativa. Porque claro, el funcionario le puede decir a su superior que no está de acuerdo o que eso que le está ordenando está en contra de la ley y no le pasa absolutamente nada. Personal laboral se le dice a su jefe que no lo hace y probablemente tarde 2 o 3 días en irse. Está la puñetera calle a un minuto. Vale. Entendiendo estas tres diferencias, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues ha sucedido que una administración que ya está fosilizada porque lleva, ¿cuánto? 13 o 14, 13 años, no, ¿cuántos años lleva ya? La Junta Desde el año 82. ¿Cuánto hace que no vienes por aquí? Desde el año 82 son 30 años. 30 años. Claro, ¿qué es lo que ha ido? Pues estas tres características de los funcionarios que no le convienen
para hacer lo que realmente quiere hacer, pues la ha ido sorteando y ha sufrido una evolución. Primero fueron los interinos. Entonces esos interinos que estaban contratados a dedo no tenían las pruebas de acceso, pero claro, como tales interinos no gozaban de la inamovilidad y por tanto eran más flexibles, más influenciables, más permeables a las instrucciones del político de turno. Esto, que ya fue corregido parcialmente por los tribunales, dio lugar a la siguiente evolución, y es que dijeron, bueno, como con los funcionarios no podemos hacer todo lo que queremos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear la administración paralela. Y entonces han creado empresas públicas en las que han contratado mucho personal laboral. ¿Cuál es el problema que han tenido? Que claro, el personal laboral no puede ejercer la autoridad como los funcionarios, de tal forma que todo lo que implique servicio público o ejercicio de autoridad, los tribunales, como no podía ser de otra manera, han dicho que no puede ser ejercitado por personal laboral, que únicamente pueden ser funcionarios. Y de hecho, todas estas empresas de esa administración paralela que se han ido creando han tenido en los tribunales ese problema, que los tribunales han dicho, mire usted, esto es un servicio público, esto lo tienen que hacer funcionarios, no puede ser personal laboral. No reconozco a este personal. No reconozco a este personal. Claro, eso ha ido montando la bola y al final se han dado cuenta de que no podían seguir con ese sistema y con ese procedimiento. ¿Qué han intentado? Pues recolocar toda esa administración paralela. ¿Cuál es, digamos, la fundamentación o la base jurídica que han intentado utilizar? Pues han dicho la sucesión empresarial. Es decir, declaramos extinguido una empresa pública, que era el empleador, esas actividades públicas que no podían ser desarrolladas por personal laboral, las integramos en la administración y entonces el nuevo empleador se subroga en los contratos laborales de los señores que estaban en la antigua agencia. Claro, han venido los tribunales y han dicho, mire usted, eso es imposible, no estamos hablando del derecho laboral, usted no puede integrar a estos señores a los que no pueden ejercer esa función pública, que no pueden ejercer esa autoridad. Y es lo que ha dicho en concreto esta sentencia que estamos comentando. Clase magistral, ¿eh? Sí, sí. De don Luis Baviano. Luego ya... Clase magistral. Clase magistral. Nos quedan un par de minutitos. ¿Queréis añadir algo? Sí, yo quiero añadir una pequeña cosa. Vamos a ver. La administración tiene que tener una dimensión adecuada a las circunstancias. Y efectivamente, como bien ha dicho Luis, la función administrativa tiene que ser desarrollada exclusivamente por funcionarios investidos de imperium, los que necesitan, aunque los funcionarios de menor nivel, bueno, es tradición en España que también adopten esa posición de funcionario, aunque en el procedimiento no sea necesario, porque los que tienen que ser funcionarios son los que están investidos de potestad para el ejercicio de las funciones que las leyes les encomiendan. Es cierto que existía un problema legal, que era la imposibilidad por parte de las administraciones de contratar con las empresas de trabajo temporal. Pero este era el remedio que se debió utilizar desde el primer momento, cuando había necesidades puntuales de carácter laboral y para personas que no necesitaban de imperium. Fue el Partido Popular en el año 97, fue en el año 94, fue el Partido Socialista quien estableció la posibilidad de las empresas de trabajo temporal. Después, en la época de Manolo Pimentel, hubo una pequeña modificación legal importante, pero en la reforma última, la Ley 35/2010, ya permite que las administraciones contraten esas necesidades puntuales de personal con las empresas de trabajo temporal, cosa que hubiese aliviado para siempre el problema que ahora tenemos con los interinos. Así es. Si os parece, nos vamos a publicidad, regresamos de inmediato con el último bloque ya de Andalucía Debate. Esto está muy bien y no os lo podéis perder ahora mismo.